Buen día, soy Luis Alberto Galicia García del Instituto Tecnológico de Tijuana. En este video de aproximadamente 60 minutos estaremos hablando sobre estadística inferencial, ya que el curso de estadística inferencial número 1 tiene como objetivo la realización de un video donde expongamos todos los temas aquí vistos. Sin más por el momento, comencemos. Capítulo número 1. Introducción a la estadística. Pensamiento estadístico. Muestra de respuesta voluntaria que es una muestra de respuesta voluntaria. Una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participar o no participar en dicho estudio. Por ejemplo, encuestas de internet, encuestas por correo o encuestas telefónicas. Apartado número 4. Contexto de los datos que usted reunió en la muestra grande de los valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Muy fácil, la respuesta es porque con los datos podemos tener la media, la mediana, y dichas cosas es una prueba de la hipótesis y podemos atacar un problema con un estudio estadístico más preciso. Claramente, un estudio estadístico más preciso se ve reflejado en mayor perfección. Claro, la perfección no es algo 100% comprobable, pero es muy acercado. En el número 11, Suprema Corte de Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Increíble, ¿no? La respuesta sería posible, pero muy poco probable, ya que es muy improbable que un determinado grupo de personas que se reúnan en una sola área tengan una misma fecha de cumpleaños. Puede variar, algunos posiblemente sí concuerden, sí sea demasiada la suerte, pero sería ilógico o demasiado improbable de que todos, ya sean 10, 15, 5 personas en un determinado grupo, todos cumplan el mismo día. 28. Accidentes de vehículos. Todoterreno en la Associated Press publicó un artículo con el título Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004. El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con las 616 muertes del año anterior. Así es, 617 muertes. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones, qué valor importante no se incluyó, por qué es importante. Prácticamente faltó incluir el sexo debido a la necesidad de considerar quiénes son menos responsables con conducir, la población, la muestra. Claramente todos estos datos nos ayudan a crear una estadística más fiable en los vehículos todoterreno. ¿Qué persona iba conduciendo? ¿De qué sexo era hombre, era mujer? No sé, 600 de las muertes fueron provocadas por mujeres al volante, 17 por hombres o viceversa, ¿no? Un 30-70%. Tener una estadística más acertable, saber qué personas son más susceptibles a cometer estos accidentes. Tipos de datos. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre datos cuantitativos y datos categóricos? Los datos cuantitativos o numéricos consisten en un número que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos, o de atributo consisten en nombres o etiquetas que son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. 13. Dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Theory First Bureau.
de Michael Lu, New York Times. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente un 60% de los dispositivos estaban en un disfuncionamiento. O sea, prácticamente estaban de adorno, no servían para nada. Tipos de datos. 24. Temperaturas reales en grados Fahrenheit como aparecen en el conjunto de datos 11 del apéndice B. Niveles de medición. El intervalo. Las diferencias tienen un significado, pero no hay punto de partida cero neutral. Y las razones no tienen un significado. Ejemplo, temperaturas corporales en grados Fahrenheit o Celsius. Para esto haremos una breve, así que entraremos a lo que es Minitab. Tenemos el ejercicio número 24. Simplemente hay que esperar a que cargue. Es un poco, tarda un poco en iniciar. Esperemos Minitab. Como podemos ver, aquí tenemos los datos del ejercicio número 24. Aquí tenemos el tamaño: metal, papel, plástico, vidrio, comida, patio, textiles, otros y su totalidad. Como podemos ver, es un acertado de casi 40 datos. Son 36 datos. Para esto podemos realizar lo que es una gráfica. Entramos a lo que es Graph, histograma. Elegiré Width. Yo quiero realizar la escala del papel. Vamos a escala. Y como se puede ver, aquí tenemos la escala. Cómo el histograma del papel, cómo se comportan dichos valores. Claramente a esto le podemos dar más valores entrando aquí. Yo quiero que se vean reflejados en la parte de arriba. Y aquí tenemos la gráfica que describiría al papel. Ok. 35. Escala para calificar alimentos de un grupo de estudiantes elaborando una escala para calificar la calidad de los alimentos de la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asignan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y menos 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Y hay que explicar la respuesta. Para mí es ordinal o de intervalo. Son respuestas razonables desde mi punto de vista. Aunque ordinal es una más lógica debido a que es probablemente que las diferencias entre valores no tengan un significado. Por ejemplo, es probable que la diferencia entre un alimento con calificación de 1 y uno con calificación de 2 no sea igual a la diferencia entre un alimento con calificación de 9 y una con una calificación de 10. Pensamiento crítico. Correlación y casualidad con el uso de datos del FBI, Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Métodos estadísticos demuestran que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en los números de armas automáticas registradas causa la
causa un aumento de las tasas de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Pues prácticamente esta es una pregunta muy lógica a criterio general, ya que, como bien sabemos, si no tuviéramos armas, reduciríamos los homicidios con arma de fuego, ¿no? Es muy lógico. Claramente, no porque una correlación entre variables no implique que una sea causa de la otra. No en una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará un resultado una menor tasa de homicidios. Como lo decíamos, no porque las armas estuvieran registradas, los homicidios bajarían. Prácticamente podrían cometer un homicidio con un arma registrada. Esto no haría variaciones en la tasa de homicidios, simplemente habría una variación entre las armas registradas y no registradas. Si los registros se incrementaran, solo habría variación entre registradas y no registradas. Habría un aumento en armas registradas y una disminución en no registradas. Número 11. El chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación. Por fin, el chocolate ocupa el lugar que merece. El chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Marx Incorporation, la empresa de dulces y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación. que es investigación. ¿Qué es incorrecto en este estudio? Pues bien, como el estudio fue financiado por fabricantes de dulces y por los Chocolate Manufacturers Association, existe la posibilidad real de que los investigadores estuvieran motivados hasta cierto punto en obtener resultados favorables para el consumo del chocolate. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo realizaron empresas productoras de dulces o, en su defecto, productoras de chocolate? Estas buscarán que sus resultados sean favorables hacia ellos. ¿Qué quiere decir esto? No quiero decir que los estén manipulando, pero ellos buscarán un resultado positivo para poder incrementar sus ventas. Pensamiento crítico. Porcentajes en una encuesta de Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? De los 374 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Pues prácticamente esto es una simple regla de 3. La respuesta para el número A es 360 y la respuesta para el número B son 44%. Número 30. ¿Qué está mal en este asunto? El periódico Newport Charlotte realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran una pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta. Bueno, como podemos apreciar aquí, tenemos las 4 respuestas. Número 1, ¿qué respondieron los 20 lectores?
Número 2. ¿Está preguntando o está respondiendo la pregunta? Número 3. La cantidad total de los que respondieron la pregunta. Y número 4. ¿El periódico ya realizó la encuesta? Relaciones de datos muestrales. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es simple. No, es poco probable que la muestra de conveniencia de sus amigos sea representativa de la población adulta. No importa cómo se obtenga la muestra de dichos amigos, lo más probable es que la muestra represente únicamente a la población de amigos. Recolección de datos muestrales. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del trato respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 22. Estudio observacional. Un buen ejemplo de estudio observacional es aquel que se encuentra a los individuos, pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se entregó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no les aplicó ningún tipo de tratamiento. 19. Estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción con base en el proyecto patrocinado por la Corporation Rachel and Levin Rand y el Center for Healthcare Policy and Evolution por conglomerados. Relaciones de datos muestrales. Diseño muestral en el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous Treatment in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Journal of the American Medical Association, volumen 275, NAM. Los autores explicaron que los pacientes fueron asignados a uno de tres grupos. Grupo 1. Un grupo tratado con trilodorotinina. Número 2. Un grupo tratado con la píldora de sal normal y dopamina. Y 3. Un grupo de placebo al que se le administró una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebos. Describa el significado de cada uno de estos términos con el contexto de dicho estudio. Okay. En un estudio transversal, los datos se observan, se miden
y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte, los datos se reunirán en el futuro y se tomarán de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. Muy bien, damos inicio a lo que es el capítulo número 2 con el nombre Resumen y gráficas de datos. Distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias relativas después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuman las puntuaciones del CL de estudiantes universitarios, ¿cuál debería ser la suma de frecuencias relativas que se están estudiando? Los semestres que se están estudiando. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al listar todas las categorías junto con los números de valores de los datos que hay en cada una. Pensamiento crítico. En los ejercicios del 9 al 12 responde a las preguntas referentes a los ejercicios 5 y 8. Identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una gran distribución normal. Si los criterios interpretan un poco rigor, parece que la distribución es normal. Como aquí podemos apreciar, el alquitrán en miligramos de un cigarrillo sin filtro, del 10 al 13 la frecuencia es 1. Del 14 al 17 la frecuencia es 0. 18 al 21 la frecuencia es 15. Del 22 al 25 la frecuencia es 7. Del 26 al 29 la frecuencia es 2. Si los criterios se interpretaran de manera muy estricta, parece que la distribución no es normal, principalmente debido a la falta de simetría entre las frecuencias del 0 y 7. Sin embargo, los criterios se interpretan de manera poco estricta. Parece que la distribución es normal. Distribución de frecuencias. Pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares remitirse a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B. Construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de la clase de 1000 libras y utilice la clase de 4 libras. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias. Ok, para dicho ejercicio necesitaremos hacer uso de Minitab. Esperemos un poco en lo que inicia el Minitab. Ok, como aquí lo tenemos, ya tenemos cargados los datos por tamaño y los diferentes datos que utilizaremos, como lo es el metal, papel, plástico, vidrio, comida, patio, textiles y otros.
con su totalidad. Para esto, el ejercicio nos pide que comparemos los pesos del papel desechado con los pesos del metal. Para esto haremos una gráfica como la que tenemos aquí, para que nos dé la frecuencia o el histograma del papel, como también el del metal, y haremos una comparación. Okay. Para esto entraremos a la opción Graph, histograma, seleccionaremos un tipo de gráfica, yo quiero el Width Fit, seleccionaremos los datos que queremos graficar, en este caso el papel, y nos dará la gráfica. Esto sería la gráfica del papel. A su vez podemos hacer la realización del metal para realizar una comparación. Volveríamos a entrar a Graph, histograma. En este caso no quiero el papel, yo quiero el metal. Lo seleccionamos. Y este sería el histograma del metal. Podemos hacer una comparación con el del papel y podemos ver la diferencia, como aquí comienza desde abajo y incrementa, casi se mantiene, pero son muy variables sus datos, baja, vuelve a subir y después del 4 al 5 se mantiene. Si comparamos la onda senoidal que produce, son muy similares la del papel y la del metal. Aquí le podemos añadir el data table y nos dará exactamente la cantidad. Por aquí tenemos 3, tenemos 2, 10, 7, 8, 3, 2 y 1. Lo podemos hacer también con el histograma del metal. Nos vamos a añadir data table, usamos los valores y nos dará el resultado: 1, 5, 7, 6, 5, 3, 6 y se mantiene en el 1. Por eso hemos finalizado el ejemplo. Volvemos a nuestra presentación y proseguimos. Número 32. Número de clases para la construcción y distribución de frecuencias. Los lineamientos de Sturgeon surgieron con el número ideal de clases que puede aproximarse usando 1 más logaritmo de n más logaritmo de 2, donde n es el número de valores de datos. Utilice este lineamiento para completar la tabla que aparece al margen. Como lo podemos observar, aquí ya tenemos la tabla realizada. Este sería el número de valores de los datos. 16 al 22, el número ideal de clases es 5. 23 a 45, el número ideal de clases es 6. Del 46 al 90, el número ideal es 7. Del 21 a 180, el número ideal de clases es 8. De 181 a 360, el número ideal es 9. 361 a 320 es 10 y así sucesivamente. Podemos ver cómo estos datos son lineales, claramente. ¿Por qué? Porque siguen una secuencia numérica de 1. Histogramas. Conjunto pequeño de datos donde la población de edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es 62, 46, 68 y 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? La respuesta es muy sencilla.
Con un conjunto de datos tan pequeño, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos muy pocos datos que no nos sirven en realidad para realizar un histograma. Medidas del voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 22 de la sección 2.2 para construir un histograma. Si se utiliza la interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compara el histograma con el ejercicio 13. Como lo podemos observar, previamente se ha realizado el histograma. Aquí tenemos los grados de voltajes del generador, pero lo llevaremos a cabo en militar. Como lo podemos observar, los datos los tenemos cargados previamente. En este caso vamos a realizar el histograma del generador con los datos ya observados. Procederíamos a entrar a Graph, histograma, seleccionamos lo que es el generador, tenemos la escala, los labels, podemos darle títulos, el multiple grade, pero en este caso no lo necesitamos, y procederemos en dar la realización. Ese sería el histograma del generador. Ciento veintitrés, 124, 124.5, como lo podemos observar. Esta sería la comparación entre este histograma y este. La pregunta nos dice, ¿parece que los resultados de una distribución es normal? Pues no parece normal, ya que tiene una forma ascendente y luego es una muy descendente, muy precipitadamente. Porque al momento de llegar al 25 baja y en los momentos de 24 sube. Eso para mí no es normal. Pero la realización de la gráfica está bien, ya que se están tomando los datos del generador para realizar la gráfica. Programa 22. Interpretación de los efectos de los valores atípicos, remitirse al conjunto de 21 datos del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico, por lo que se encuentra muy alejado de los demás valores. Construya un histograma que incluya valor de 504 libras y luego construya un histograma sin este valor en ambos casos. Inicie la primera clase de 200 libras y utilice la anchura clase de 20 libras. Plantea una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en el histograma. Ok, este sería nuestro histograma. Se concluye que la muestra de 504 libras es un valor atípico
se alejaba de la distribución normal. Aquí podemos ver cómo se mantiene la gráfica sin las 504 libras. Se va como va de manera ascendente y luego de manera descendente. Gráficas estadísticas. Diagrama de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requiere para la construcción de un diagrama de dispersión y qué releva este tipo de gráfica acerca de los datos? La relación de los datos de variables independientes y dependientes, es decir, la relación entre las variables X y la variable Y. Gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9 basada en los datos de US National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de la licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Ok, procederemos a lo que es la frecuencia relativa por medio de una gráfica de Pareto. Para esto utilizaremos Minitab. Ok, datos. Pública de 2 años, pública de 2 años, pública de 4 años, pública de 4 años, privada de 2 años, privada de 4 años y su frecuencia relativa previamente seleccionada. Ok, para realizar una gráfica de Pareto, daremos clic donde dice Start. Nos iremos a lo que dice Quality Tools. Seleccionaremos Pareto Chart. Introduciremos los datos. En este caso, donde dice Defects or Attribute Data In, seleccionaremos Universidad. Donde dice frecuencias, utilizamos la frecuencia relativa. El Community Rating Defects into the category after this person sería un 80. Le damos clic en OK. Aquí teníamos lo que sería el diagrama de Pareto. Pública de 4 años. Aquí teníamos la frecuencia relativa, que sería un 40, 40, 40. Aquí también podemos usar el data table para poderlos comparar. Pública de 2 años, 36.8. Privada de 4 años, 21.9. Y así prácticamente es como se hace un diagrama de Pareto. Es sumamente sencillo y sumamente útil. Podemos ver la realización nuevamente para que nos quede más claro.
Private Share. Ok, y previamente tenemos cargados los datos. Añadir. Data Table. Y es todo. Como lo podemos ver, esta es la gráfica que realizamos en Minitab sobre las diversas universidades y su frecuencia relativa. Gráficas estadísticas. Gráficas de tallo y hojas expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo y hoja del ejemplo 5 para realizar el siguiente. La gráfica de tallo y hoja se puede expandir subdividiendo los renglones en las hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros renglones de las gráficas después de su expansión y complete los siguientes dos renglones de la gráfica de tallo y de hoja expandida. Aquí podemos ver el tallo número 6 con sus hojas. A las hojas del 0 al 4 es 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4 y hojas 8, 8, 8, 8 para las hojas del 5 al 9. Gráficas inadecuadas. Ok, las gráficas inadecuadas, la ética en la estadística suponga que, como reportero de un periódico, usted debe graficar los datos que se muestran en un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas. Al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar, ¿sería ético construir una gráfica de este tipo? Visto desde una perspectiva, no, la gráfica debe crear una forma que sea justa y objetiva, con datos reales, 100% acertados, no inventados. Y como punto número 2, se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipuladas por una gráfica confusa. Esto lo podríamos realizar en Minitab como un ejercicio de prueba. Esperamos acabar Minitab. Podríamos hacer una gráfica donde diga uso muertes por tabaco y otro, ¿cómo lo podríamos llamar? Tabaco libre de riesgo. Podríamos inventar muertes por tabaco, 30, 20, 50, 90, 100, 15, 16. Y el tabaco libre de riesgo podríamos ponerle 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 1. Realmente aquí estamos exagerando totalmente. Las muertes por tabaco superan por mucho a las libres del tabaco libre de riesgo. Esto lo podríamos graficar por medio de un histograma donde las muertes por tabaco sean nuestra principal arma. Muertes por tabaco podríamos compararla con los datos de tabaco. Claramente, si hiciéramos una comparación de estas dos gráficas, el resultado sería sumamente alarmante.
ya que los datos se superan por mucho. Y muertes por tabaco y tabaco libre de riesgo. En los ejercicios del 5-10 responde las preguntas acerca de las gráficas. Gráfica de peso según los datos de Gordon, Churchill, Clauser. Las mujeres tienen un peso promedio o una medida de peso de 137 libras o 62 kilogramos y los hombres tienen un peso promedio o una medida de peso de 172 libras o 78 kilogramos. En las gráficas que se muestra al margen representan estos promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial y por qué. La respuesta sería no. Los pesos son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor a la que en realidad es. Con base en los valores dados, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Esto quiere decir que los hombres tienen 25% más masa que una mujer, lo que se describiría en casi 14 kilos más. 14 a 16 kilogramos más. Sin embargo, con el uso de las áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de 58% más que las mujeres. Número 12. Gráfica de barras de estudiantes de licenciatura. En un año reciente, el 38.5% de los estudiantes de licenciatura asistían a universidades con programas académicos de 2 años y el resto de los estudiantes de licenciatura acudían a universidades con programas de 4 años, según los datos del US National Center for Education Statistics. A. Construye una gráfica de barras que sea engañosa al exagerar la diferencia entre los dos porcentajes. Número B. Construye una gráfica de barras que describe a los datos de manera objetiva. Ok, aquí tenemos. Capítulo número 3. Estadísticos para describir, explorar y comparar. Medidas de tendencia central. Número 2. Un encabezado de USA Today afirmaba que el ingreso familiar promedio cae 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? ¿Se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? Es la medida numérica más importante que se utiliza para describir datos. Si otro indicador muy importante para utilizar es la desviación estándar. Calcule la media, la mediana, la moda, la mitad del rango de los datos muestrales listados. Puntuaciones FICO. A continuación se presentan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de las empresas FICO. Cuando se escribió este libro, calificación FICO medida reportada era 678. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son constantes con la media reportada. ¿Número se ordenarían los datos? La respuesta es no, porque el promedio o la medida de a 760.91. La mediana es 753 más 779 entre 2, esto daría igual a 766. La moda es ninguno porque ningún valor se repite, como aquí lo podemos observar. La mitad del rango es 664 más 836. Entre 2 es igual a 750, que se ubicaría más o menos por aquí. Estadísticos para describir, explorar y comparar. Calcule la media, la mediana, la moda, la mitad del rango de los datos muestrales listados
satélites. A continuación, se lista el número de satélites en órbita propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de qué país se trata? Primeramente se ordenan los datos. Y la respuesta es no, porque tenemos el nombre de los satélites, así que no podríamos adivinarlo. La media sería 10.79, que se ubicaría por aquí, ya que todos estos valores se repiten. La mediana es 2 más 3 sobre 2, que está más o menos por aquí. La moda es 1 porque se repite 10 veces. Aquí lo podemos observar, cómo se va repitiendo el número 1 hasta el número 10. Y la mitad del rango es igual a 1, que es el valor más pequeño, más el valor más alto sobre 2, que es igual a 79.5. Se ubicaría casi aquí al final, ya que el número 158 es mucho mayor que todos los demás números juntos. Estadísticos para describir, explorar y comparar. Voltaje de una casa, remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medidas y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medidos. Casa media 123.66 volts, mediana es igual a 123.70 volts, generador es media, es igual a 124.66 volts, mediana es igual a 124.70 volts. UPS es 123.59 volts, su mediana es de 123.70 volts. Parece que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje. Aquí podemos apreciar qué es la mediana. Cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencia, la mediana puede calcularse identificando primero la clase mediana, la clase que contiene a la mediana. Luego suponemos que los valores en esta clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar si n es la suma de todas las frecuencias de la clase y m es la suma de las frecuencias de clase que pretenden la clase mediana. La mediana se puede calcular de la siguiente forma: límite inferior de la clase mediana más anchura de clase. Esta sería la fórmula sería n más 1 sobre 2 menos m más 1. Utilice este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de las frecuencias del ejercicio 29. ¿Qué diferencias existen entre el resultado y la mediana de la lista original de datos, que es el de 20 miligramos? ¿Cuál es el valor de la mediana? ¿Es mejor el que se calculó para la tabla de frecuencias o el valor de 20 miligramos? Comparación de variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general o de los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. ¿Y por qué? La respuesta es: los ingresos de adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo que probablemente tienen ingresos mucho más similares. Medidas de variación. Salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano según los datos de la US Today. ¿Qué cambios se observan en la desviación estándar si se omitieron el salario más alto? Aquí el salario sería el más alto, sería el de 810,000, perdón, 1.231.421. ¿Y cuál sería la respuesta a qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? La respuesta es: no hubiera crecimiento salarial, pero habría un promedio más confiable al tener menos desviación estándar, ya que los promedios se mantendrían más a la par y no se dispararían tan alto por este número de 1.000.000.
Coeficiente de variación en los ejercicios 21 al 24. Calcule el coeficiente de variación de cada uno de los dos conjuntos de datos y luego compare la variación. Se utilizan los mismos datos de la sección 3.2, tiempo de espera a clientes a continuación. Se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes del Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se formarán en una sola fila, y del Bank Providence, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Estos serían los datos del Jefferson Valley, una sola fila, y estos los del Providence, filas individuales. Gráfica de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por Stardust de las duraciones en horas de vuelo de las naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores de 0, 166, 215, 269 y 423. Gráfica de caja. A continuación se representa una gráfica de caja generada por Stardust de las duraciones en horas de vuelo de las naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores de 0, 166, 215, 269 y 423. Aquí podemos apreciarlos: 215, 269, 166 y 423. Aquí el 0, que es el número menor, 423 el número mayor, 166 el aumento, 215 sería el valor medio y 269 un valor superior al medio. Medidas de posición relativa de gráficas de caja. 0 horas es duración del vuelo más corto, el primer cuartil es de 166 horas, el segundo cuartil o mediana es de 215 y el tercer cuartil es 269 y el máximo de horas es 423. Aquí lo podemos ver. 0 es el cuartil menor o el número menor de horas, 166 es el cuartil número 1, 215 es el cuartil número 2 o la media, 269 es el cuartil número 3 y 423 es el número mayor de horas. Percentiles. Los percentiles en los ejercicios 15 al 18 utilizan los valores ordenados e indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados del Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcula el percentil correspondiente al número de puntos anotados. Aquí tenemos el número de datos. El percentil número 65 sería igual a 20 entre 24 por 100. Daría un valor de 83.33. En los ejercicios 19 al 26, un momento, en los ejercicios 19 al 26, utilice la misma lista de 24 valores ordenados que se utilizaron para los ejercicios 15 a 18. Calcule el percentil o cuartil indicado. 25, el percentil número 25. Sería logaritmo de 25 es igual a 25 entre 100 por 24, esto es igual a 6. En lugar de esto, el sexto del cuartil, 25%, y el valor del sexto lugar es 41. Este lo habíamos omitido, que es de medidas de variación. El coeficiente de variación de los ejercicios 21 al 24, se calculó el coeficiente de variación de cada uno de los conjuntos de datos. Luego se comparó la variación. En la variación de las filas, cómo fue variando entre una sola fila y filas individuales.
Y sin más, por el momento sería prácticamente los ejercicios redactados en la unidad número 1 de estadística diferencial, donde aprendimos el uso de Minitab para realización de diferentes gráficas. El uso de Minitab es muy útil ya que nos permite realizar gráficas de distribución. Aquí tenemos las listas y podemos redactar la diferencia como un máximo de 10, una mediana de 720, un máximo de 420. Esto para el ejercicio número 24, coeficientes de variación. Y sin más que decir, con esto doy por finalizado la unidad número 1 de estadística diferencial. Muchas gracias.